Preguntarse por la infancia, habitar los sin voz, los que en su expresión simbólica, imaginaria y creativa del lenguaje se han separado de esa voz activa y pragmática de los adultos. Cómo se ha comprendido la niñez, cómo se la ha pintado, cómo se la ha representado. El siglo XIX ha comprendido este grupo generacional como un estadio de lo humano pensado para pasar a una transición productiva del saber, de la política, de lo económico y lo social. Los infantes han sido los primeros oprimidos dentro de distintas épocas. Así lo afirmó Álvaro Villar Gaviria en El niño otro oprimido. El niño llegó a convertirse en el silencio permanente, el que padecía la jerarquía y la exclusión de un orden que no estuvo hecho para él. Por eso, trataremos de echar un pequeño vistazo a lo producido por la historiografía, la filosofía y el cine acerca de este grupo generacional. A partir del siglo XIX y principios del XX, nuevos dispositivos del control del cuerpo, de la higiene, de la vida del infante en la modernidad, con la pedagogía y el psicoanálisis, empezaron a producir toda una serie de adecuación del niño a la familia nuclear y al orden nuevo que traería el capitalismo. Las repercusiones más fuertes de esta concepción de la niñez se vieron en el 30 y en el 50 en gran parte de nuestro mundo latinoamericano, norteamericano, asiático y europeo. Como se verá más adelante, la subjetividad del infante fue producida fuera de la experiencia del niño. Se le alejó de su experiencia, de su acontecimiento, como de su propia subjetividad. Es en este sentido que se vuelve importante preguntarse por varios momentos o varias nociones. ¿Cómo se puede comprender la niñez latinoamericana? No desde los marcos de las guerras mundiales ni de Hiroshima, no, sino del colonialismo, de la pobreza, de la miseria, de las dictaduras, de la caída de los ideales de época, de las guerras internas, de la exclusión del consumo, del forzoso paso del campo a la ciudad y la metrópolis. ¿Qué preguntas nos podemos hacer ahí? Con estas provocaciones abordaremos lo que fue la infancia y el cine en sus múltiples resistencias estéticas a lo largo del siglo XX. Para realizar esto, seguiremos los siguientes caminos. Haremos una exploración de la definición de la infancia desde la filosofía. Segundo, una breve contextualización histórica de las historias escritas acerca de ella y la novedad de su abordaje en su contemporaneidad. Y por último, la exposición del cine historia latinoamericana alrededor de los discursos dominantes de la infancia. Distintas poéticas nos configurarán un horizonte común y pluriverso de muchos tejidos que harán lograr una visión autónoma, creativa y distinta de las formas en las que otros discursos de la infancia se producen fuera de los márgenes de exclusión. Vamos a abordar en este punto qué fue de la infancia y la filosofía, en varios autores como podría ser Giorgio Agamben, filósofos antiguos como Platón, Heráclito, Gilles Nancy y también Deleuze. En un primer momento nos acercaremos a Infancia e Historia, un ensayo sobre la destrucción de la experiencia. Estos fragmentos ensayísticos hay una reflexión acerca de la construcción y destrucción de aquello llamado experiencia, como un núcleo originario de la existencia que se convierte en el origen de toda historia. El primer ensayo de este grupo de textos se llamó Infancia e Historia, ensayo sobre la destrucción de la experiencia. Aquí se configura un primer momento donde se critica la experiencia en la contemporaneidad, que deja al ser humano despojado de lo privado de su biografía, de su capacidad de expresar artísticamente o vitalmente los datos que tuvo acerca de su experiencia. Las guerras han dejado un silencio permanente sobre los cuerpos, catástrofes sobre las gargantas, masacres, secuestros de familiares, abusos, una vida sometida a no recordar, a una memoria siempre permanente que destruye la experiencia. Ser adulto podría ser condenar al olvido de la infancia para poder seguir viviendo. Él continuó con esta misma idea e increpó que no es solamente necesaria una gran catástrofe para que la voz de la experiencia fuera robada. Lo urbano, las grandes ciudades con sus dinámicas extremas y movimiento inauténtico borraron la experiencia. Las horas pasan, se lee el diario, nada contiene realmente algo salvable para pensarse a sí mismo. No hay un lenguaje propio, se enmudece la voz de la infancia siempre cuando se vuelve adulto. La capacidad de crear experiencias en la infancia es lo que hace que la infancia sea infancia. La adultez es la destrucción total de la experiencia. Perder la experiencia significaría en un último término perderse a sí mismo en las corrientes del consumo, de la alienación frente a la naturaleza, frente a los otros, de redes de tejidos y demás. Todo esto es una crítica a la tradición racionalista del sujeto cartesiano, donde la experiencia pasaba por el conocimiento y no realmente por lo vivido.
Posteriormente, la versión prefenomenológica del mundo de la vida intentó comprender que las cosas no pasaban por el conocimiento racional, sino por la experiencia y la vivencia, como lo afirmaba Bersong. Algo así como la versión vitalista de los poetas malditos, donde todo estaba ahí, como la experiencia fenomenológica heideggeriana. Es asimismo como Agamben trata de rescatar la pintura, la música, la poesía, el cine, la memoria y la oralidad para recobrar el lenguaje de la infancia, el lenguaje de la experiencia. Es por eso que se vuelve importante pensar a Agamben en este primer momento, porque nos abre todo un campo donde dice que reexistir significa recuperar lo vivido, recuperar las acumulaciones de los artes, del contar y de la memoria. Hay una pregunta que siempre se ha hecho, que sería ¿qué es la infancia o qué ha sido de la infancia? Es una pregunta general que siempre puede ser un poco aparte a una especificidad concreta. Es mejor preguntarse por las infancias, porque si se pregunta por la infancia iríamos a la psicología o a ubicar rangos etarios y estaríamos siempre habitando lugares que no serían comunes a la subjetividad de la misma infancia. Habitar la infancia siempre se le ha hablado como momentos. En un primer momento se podría pensar como en una etapa. Así lo planteó Platón, cuando afirmaba que el niño era una tabula rasa en donde se debía llenarle de conceptos de justicia y buena obra para que sea un buen ciudadano de la polis. La infancia se volvió importante para tener el potencial de remediar las injusticias del tiempo. Ella podía cargar la semilla de un valor que florecería en la niñez. Para Platón, la infancia se dibujaba como posibilidad, potencialidad, moldeable para lograr un sueño político cualquiera que sea. Este fue un germen que habitó en los sistemas liberales, comunistas y demás. Toda una idea de la justicia donde se olvidaba quizás la experiencia vital de ser niño. Asimismo, infancia y tiempo, antes de Platón lo planteó Heráclito, cuando creó la relación particular con el tiempo en dos concepciones. Un tiempo iónico, un tiempo no cronológico, no seguido, no lineal, un tiempo con intensidad y sin duración. Asimismo, clasificaba la experiencia. El reino infantil del tiempo, el tiempo del niño como un tiempo de la vida. En relación a esto, había otra corriente del tiempo, Cronos, visto como la linealidad del tiempo en pasado, presente y futuro. Kairos, como las medidas y proporciones del tiempo. Aion, asociado con la infancia porque era tiempo vivido en intensidad, sin destino y con duración vital. Cronos y Kairos son los límites de la civilización, los límites de la sociedad, y no están asociados a la infancia. Los niños en Heráclito estaban en la tipología de una existencia despierta, atenta al mundo, siempre novedad. La infancia se consideraba una apertura al mundo natural, a lo que no se ve, pensar lo no pensable, ser lógico sin lógica y esperar siempre lo inesperado. Es un dibujo de la infancia de moda temporal, en una experiencia siempre posible, un acontecimiento atravesado por todas las infancias históricas y sociales habitadas a través de los sentidos. En torno a la infancia del olvido, ya que con Heráclito abordamos el tiempo iónico como una fuerza infantil con intensidad abierta a lo desconocido, había algo que planteó Lyotard, donde afirmaba que deseaba una vida que se opusiera al olvido, que se rebelara contra las etapas marcadas y consecuentes de los mundos de la literatura y el arte para resistir a la técnica y el consumo. Lyotard, apoyado también en Heráclito, sostuvo que la infancia no era una etapa superable, que siempre éramos infantes. Más bien, la infancia se volvía una habitante silenciosa en cada uno de nosotros, variando su audición fuesen las limitaciones externas o internas del orden político regido. Por ello sostenía que perder la infancia o disipar el recuerdo potencial de ella en el orden personal era perder una potencia de la libertad que adquiriría un lenguaje distinto. La infancia para él era cada una de las palabras que pronunciábamos en memoria, el lugar de la libertad, el irse, el decirse no nacer humano, decirse que no se eligió nacer, basar una existencia permanentemente lanzada a la experiencia. Esta infancia desencaja todo el orden normativo del presente y desencadena toda una serie de acciones y pensamientos que ayudan a aclarar o disipar muchas preocupaciones existenciales. En torno a infancia y devenir, llegaríamos con Deleuze a converger también con Lyotard y pensar que la infancia es un concepto histórico que llega a tener implicaciones ontológicas y políticas concretas. Para él, las condiciones de comprender la infancia debían venir en un primer término en temporalidades de enunciación etarias y ontológicas.
Las diferenciaciones de temporalidades surgirían entre el devenir y la historia. Deleuze ubicó a la historia como figura tradicional fuera de la experiencia, fuera de las líneas que se contextualizan con los efectos del marcos de pasado, presente y futuro. En contraposición pensó el devenir como las líneas de fuga de la historia, donde están las minorías, las experiencias concretas, las experiencias infantiles, los acontecimientos. El devenir rompe la historia. El devenir es lo infantil en tono resaltado. En este sentido, las dos temporalidades, las líneas de sucesión histórica y devenir, atraviesan permanentemente la historia. Sin embargo, a pesar del papel pasivo en estas líneas temporales, afirmó que lo ideal para cada sujeto contemporáneo sería crear acontecimientos que rompieran los marcos históricos de la época, hacerse un devenir niño, infantilizar en un tono del devenir de leuciano la existencia como línea de fuga de lo que se debe ser en la época. Acá nos estamos escapando de toda la subjetivización tradicional que se ha hecho a la infancia. Asimismo, si podríamos continuar con esta reflexión, sería un llamado a revivir la infancia creativa, incorruptible, quizás una que transite en lugares inesperados del pasado y del presente, que se fortalezca intensamente en una evolución que no crea en un progreso y que se rebele contra la naturaleza nunca bienvenida. En un último punto podríamos pensar en qué ha sido de la infancia y los derechos. La infancia ha sido definida desde un dispositivo universal llamado derechos del niño. Este dispositivo configura una subjetivación del ser niño en términos anclados a unos derechos genéricos, creados en la ignorancia de las condiciones factuales de la infancia en el mundo. Si bien fue un triunfo en primer momento en materia de reconocimiento ético-político, se dejó afuera un margen significativo de preguntas como ¿para qué niños se hicieron esos derechos? Para todos realmente están desconocidos. Las respuestas a esas preguntas se muestran negativas y de forma evidente se construye un rechazo imperativo al producto liberal del niño universal. Esta definición genérica de derechos ignoró las construcciones comunitarias. Además, sobre tal infancia genérica los derechos pocos se dieron a cumplir. Tal Carta de Derechos fundó una definición universal de un infante, violó su misma iniciativa de lanzar derechos ideales bajo un capitalismo que permanentemente viola y transgrede la mayoría de derechos de los niños que son excluidos del círculo de consumo que ampara tal sistema de mercado. Una vez asumidas ciertas nociones de la tradición filosófica y en parte sociológica de la infancia, tenemos ciertas posibilidades de acercarnos a un abordaje histórico que viene siendo en el siglo XXI una nueva historiografía latinoamericana. En estos últimos 15 años se ha mostrado la importancia de tratar de entender de otra forma los acontecimientos, procesos sociales, culturales y políticos del continente. Se abrió una nueva vía de comprensión de los acontecimientos. Esta corriente renovada ha encontrado en su quehacer historias difusas, complejas y dramáticas que han revelado el papel protagónico que ha tenido la niñez en torno a padecimientos y aconteceres extremos que aún en los días de hoy no parecen obedecer a la idea común de infancia. Está llena de afectos, una escuela de cuidados, una ausencia de violencia, algo tremendamente extraño. Esta historiografía ha revelado continuidades en el tema de la infancia como también discontinuidades. Es una palabra que se ha mostrado transformar gradualmente con el paso del acontecer y las construcciones históricas de Latinoamérica, cambios en la estructura social, cambio en lo económico, cambio en lo político y cambios culturales que siguen al día de hoy. Este nuevo enfoque se ha centrado en estudiar las particularidades de casos en regiones, en sociedades y en cosmovisiones concretas. En relación con lo anterior, ha habido dos enfoques de investigación, uno marcado desde arriba, preocupado por el estudio de las leyes, instituciones, escritos y dispositivos que han configurado externamente a los niños, restándole protagonismo o margen de acción a estos. El segundo enfoque metodológico se ha preocupado por construir una historia de la niñez desde su papel activo y transformador, tejiendo una mirada desde abajo muy de la mano en la tradición de la historia social de corriente reciente. La historia de la infancia, hay que tener claro, es una representación de representaciones, una observación de observaciones. En otras palabras, hacer este tipo de historias es empezar a hacer un análisis de las formas en las que los adultos han concebido y mirado a los niños a través de la historia. Se debe tener en cuenta que se habla de una historia representacional y no de una historia pura de la niñez. Se asiste a una recopilación de discursos, de imágenes, de estrategias que el mundo adulto ha usado para introducir a los niños a un mundo protoobrero determinado por un contexto material del mercado y la política.
En este tipo de historiografía podemos encontrar estudios de la producción de niños y niñas anormales por el discurso psicológico en la primera mitad del siglo XX en Argentina, a través de los dispositivos de retraso pedagógico en un trabajo de Lucia Leonetti. También los planes que desarrollaron esquemas gubernamentales durante la dictadura argentina del 76 al 83, en las que se formuló un plan de apropiación de los niños de todos los revolucionarios desaparecidos. Es un trabajo de Carla Villata. Asimismo, un estudio del niño delincuente argentino, cómo era descubierto en robos o riñas, jugar en vía pública con dados y demás, y frecuentación de otros espacios que configuraban el niño infractor, estudio de Sandra Carli. Así, de forma fragmentaria y concreta, se han construido varias etapas en el discurso histórico de la infancia latinoamericana: la configuración de infancias del trabajo infantil, profesionalización del discurso sobre la infancia y la educación, normalizaciones y adecuaciones a esta, y relaciones del Estado a la infancia a mitad del siglo XX. Se va configurando en un segundo momento de este siglo las estrategias de comunicación y entretenimiento para el cine, el radio y las revistas. Un Estado preocupado por la regulación de los vínculos familiares y la convivencia familiar. A grosso modo, son los tres grandes momentos de la infancia latinoamericana en la historiografía. En torno a la infancia en el cine latinoamericano, podemos hablar de muchas posibilidades de resistencias. Se ha hecho en toda esta pasada un recorrido por las nociones y relaciones de la infancia con la política, la historia, el tiempo, la filosofía y demás. Una figuración que nos ha hecho pensar que se ha construido todo esto desde un contexto externo adulto que ha sido ajeno a los procesos de subjetivación infantiles. Representaciones conceptuales, históricas y sociales rodean las infancias en todo el mundo, pero en nuestro caso concreto tendremos una representación del cine. A pesar de lo anterior, varias de las formas que han alcanzado relevancia para acercar realmente la infancia han pasado a través de formas artísticas como la pintura, la oralidad, el juego y obras colectivas. En este caso, una de las formas que se ha acercado a la representación de la infancia en forma política, ideológica, estética, han sido el cine. Francisco Montana construyó un trabajo doctoral de la línea estética crítica llamada así: Cine e Infancia e Historia Latinoamericana, pensada como la expresión de un aporte para pensar poéticas, ideologías y discursos que han dominado la relación cine-infancia en la dura historia latinoamericana. Montana clasificó los discursos de fondo en tres grupos tendenciales a partir de la segunda mitad del siglo XX. La primera corriente, una poética expresada dentro de Aprendiendo de los Golpes. Esta estética dibujó una infancia sumida en las dinámicas de la violencia y la injusticia global que se cernió sobre la vida en los años 60 y 70, por las fuertes intervenciones coloniales en la vida latinoamericana. Este primer grupo se caracterizó por ser atractivo para el mercado europeo, que sentía atracción por la miseria vista de forma cruda. La segunda razón o elemento causístico estaba entre la agitación política de la Guerra Fría, las dinámicas de la resistencia guerrillera que posibilitó la ideología foquista castrista de la Revolución Cubana junto a la generación de la teología de la liberación. La tercera razón fuerte que se expresó en este cine fue que guardó las duras dinámicas de la migración campo-ciudad y la exposición de condiciones de explotación infantil y miseria aumentada. Toda esta fuerza discursiva de indignación la sostuvo la gran escuela del tercer cine, un tipo de cine que nació en África para liderar una nueva estética imperfecta que lograra construir identidades políticas, estéticas propias de las realidades de los países desde una visión interna y no externa como venía sucediendo. Esta nueva forma de concebir el uso del cine se vio como liberadora, como movilizadora de la identidad política que llegaría a la configuración del nuevo cine latinoamericano. Un cine que deseaba acercarse a la realidad interna y tener una verdadera incidencia política, tomando como herramientas claves la verdad, la realidad, la revolución y la idea de un continente como fuente de identidad cultural. Este movimiento tuvo tres momentos importantes, representados en la película Los Olvidados, en 1950, un filme acerca de la pobreza y el crimen juvenil en los suburbios de la Ciudad de México. Un cine imperfecto interesado por crear una estética que resistiera ante las formas de perfección del cine europeo y americano que lideraran una hegemonía estética. La perfección como un acto de insubordinación colonial. La perfección y la imperfección como un acto de insubordinación colonial. La película más representativa de este teórico fue la de Julio García Espinosa, Aventuras de Juan Quinquín, de 1967. Por último, el cine del hambre. Esta corriente mostró el hambre y la miseria como una manifestación auténtica de la violencia neocolonial, aplicada en el continente a través de varias películas del teórico Glauber Rocha. Esta estética de la violencia, antes de ser primitiva, se mostraba revolucionaria. Era el momento en el que el colonizador se daba cuenta de las vivencias del colonizado,
Se mostraba el niño en las grandes metrópolis excluidas del sistema de consumo, bajo cierto tono melodramático. Esta corriente mostró la infancia en un camino de una meseta sin alternativa alguna, sin mostrar de fondo condiciones estructurales de injusticia. El segundo grupo discursivo fue el de tocar y ser tocado. Acá las películas tocaron el rol de morbo de la sexualidad infantil en todas sus dinámicas, ya fuese en el paso de la niñez a la adolescencia o la resistencia a crecer en medio de la sexualización del cuerpo inofensivo. Este cine evidenció cómo el cuerpo del niño y del adolescente fueron tocados e intervenidos por instituciones como la iglesia, la escuela, la familia, el trabajo y el mundo maduro, desde la expresión de curiosidades y misterios enmarcados en la mirada adulta. Este grupo tocó temas como el amor, los niños, el sexo y la infancia, para mostrarles en una extrema complejidad cultural, como lo sería de fondo en las culturas latinoamericanas películas como Temporada de Patos, de Fernando Enrique del año 2004, donde se desdibujan los límites sexuales de la infancia, La Niña Santa de Lucrecia Martel del mismo año, como la muestra del toque prohibido por instituciones, y por último toda una serie de sexualizaciones de los cuerpos infantes, desde una visión femenina en algunos casos y otra, con mayoría sesgo patriarcal masculino. El último conjunto discursivo, Crea Montana, se centró en el análisis de lo que fue el fin de la infancia. Este grupo se centró en hilar la memoria y la historia desde la figuración de una infancia lejana que vivió alrededor de aconteceres políticos que los definieron en su condición de infantes lejanos. Aquí el recuerdo y el olvido convergen para reinventar el pasado, en el que una serie de biografías se desdibujan, ya sea por testimonios de ancianos o por trabajos autobiográficos de los directores, para irse con melancolía a su pasado idílico de una utopía política deseada. Estos filmes fueron realizados por la industria cultural. La ficción se convirtió en una matriz performativa del sueño histórico, en el que la infancia existió como un relato lejano que guardó su energía vital en el recuerdo. Películas de este grupo podrían estar Postales de Leningrado de Marina Rondón del 2007. En este filme las fantasías, disfraces y escondrijos sirvieron para que los niños reconstruyeran la vida de sus padres, guerrilleros venezolanos en los años 60. Infancia clandestina de Benjamín Ávila del 2012, narrativa girada alrededor de las fugas que tuvieron que vivir las familias de Juan y Ernesto durante la última dictadura militar argentina. Todo este recorrido estético sirve para reimaginar cada uno de estos periodos en una amalgama que se relaciona permanentemente en el cine de la infancia. La representación de un infante en miseria y violencia de la calle, para la indignación como lo hizo el tercer cine a través de la categoría Aprendiendo los Golpes. La muestra de niñas y niños narradas por un mundo masculino del deseo y el sentir como pasión hacia los demás desconocidos, en la cualidad del ser tocado. La exposición de los vacíos y utopías frustradas, sueños políticos recordados desde la niñez, para ir a la infancia como sería el fin de la infancia. Todos estos discursos llegan hoy a posibilitar una serie de apuntes a los trabajos creativos que se vienen haciendo en la región, de exploración de las cámaras, guiones y elementos narrativos con jóvenes e infantes de la ciudad de Manizales, en los que tejen relatos de su pasado amparado en su propia voz, ya sea en su pasado de conflicto o su presente de miseria excluyente. Aprendiendo de los Golpes se vuelve una crítica hoy hacia los sistemas que excluyen discursivamente a la infancia. De ahí que toda esa exposición teórica conceptual pase para lograr una reflexión de posibilidades y determinaciones que han existido, para usarlas y resistir a estos discursos hegemónicos. El fin de esta reflexión histórico-filosófica estética es un llamado a tejer líneas de fuga en la historia, recrear mecanismos de resistencia audiovisual que apueste por una estética imperfecta, que desdibuje herencias, que marque procesos sociales en los que la infancia tenga verdaderamente una voz. De ahí que las curadurías cinematográficas intenten acercarse a una imagen de la infancia que tenga en cuenta a la infancia desde el cine, donde muestra realidades fácticas concretas y reales, que tengan un margen de ficción, pero que aprovechen darnos una poética sentimental que nos haga revivir nuestras propias infancias olvidadas, como lo afirmaría Lyotard, y ayudar a reinventar la estetización de las nuevas infancias en resistencias autónomas desde todos los pluriversos del continente. Por último, y de modo provocador, que haría pensar en cada una de las categorías que retomamos: la infancia como instrumento para lograr un sueño político, la infancia y las condiciones del tiempo, la infancia y los derechos universales, infancia y acontecimiento, para formular preguntas como: ¿qué hay de la representación de la infancia refugiada y desplazada en el continente? ¿Hay posibilidades para su representación más allá de la tradición expuesta? Con este diálogo y filmografía comprendida se dibujaría el interrogante formulado como: ¿qué horizontes estéticos de resistencias podemos dibujar desde el territorio, desde nuestros territorios para la infancia del siglo XXI? Después de haber revisado históricamente, conceptualmente y filosóficamente
todas las estéticas de la infancia y la producción de discursos adultos sobre ella, queremos hacer una propuesta de qué sería reinventarnos y hacer formas de resistencias audiovisuales que recuperen la infancia y la juventud en este momento. Podemos irnos al Cauca, una región que ha estado tremendamente golpeada por narcotráfico, por paramilitarismo, por injusticias que desean arrebatar los territorios originarios y la protección de los mismos. Casos como podría ser Tacuello, Resistencia por la Vida. En este documental veremos cómo, parte de este documental, vamos a ver cómo el ejército mató a una serie de jóvenes de Tacuello. Los mató y los dejó en la impunidad y los dejó escondidos, pero Tacuello construyó toda una serie de discursos y de apuestas audiovisuales que intentó recuperar esta memoria. Estaremos viendo un fragmento de esta película y también veremos la intervención de la Minga, que participó activamente en la creación de este audiovisual. En plena selva, unidades de las fuerzas especiales de la policía custodiaron los cuerpos sin vida de los 15 guerrilleros que fueron abatidos en inmediaciones de la vereda Gargantilla, zona rural de Toribío, en el Cauca. Cuando quisimos reafirmar nuevamente este proceso de la dignidad, al hombro con muchos muertos, al hombro con muchos heridos, al hombro también con muchas tristezas de muchas mujeres por este conflicto social y armado, al hombro con muchas tristezas de muchos jóvenes que no tienen la oportunidad, porque este país no es capaz de quienes nos representan generar un escenario de una verdadera construcción política. El presidente Juan Manuel Santos confirmó la muerte de los insurgentes. Hicieron una operación y dieron de baja a 15 de esos miembros de esas fuerzas especiales. Yo vi lo que pasó allá en la quebrada, de los hechos, de las masacres, y nosotros fuimos los primeros cuando mi sobrina fue a buscar, ella es mi sobrina la que está allí, fue a tocarme a las 5 de la mañana la puerta, y yo inclusive cuando yo escuché el bombardeo yo no había podido, yo pensaba que de pronto sí había pasado algo porque nosotros, o sea, por gusto no sonaba así, ¿cierto? Entonces pues nosotros estábamos muy preocupados, todos no dormíamos de ese lado. Entonces yo le dije, vámonos, y mis hijas así, las dos, la que estaba en el colegio y la otra, dijo, mamá, yo sí acompaño, yo no la voy a ir sola. Y yo cogí una cobija, lo que pensé, pues, que pronto podía estar herido. Como él había mandado mensaje que él estaba herido, que fuera a auxiliar, entonces yo eché una cobija en un costalcito y nosotros corrimos hacia Cañada Arriba, y eso todavía estaba oscuro, era a las 6 de la mañana cuando nosotros llegamos ahí, todavía estaba entre oscuro. Y entonces nosotros seguimos buscando, ya yo creo que los soldados estaban por ahí escondidos ya cerca, yo creo que estaban oyendo y empezaron a disparar. Otra media balacera, nosotros, de por donde nosotros nos echábamos para atrás, nosotros íbamos, era echado para adelante.
Cuando volvimos y bajamos ahí donde estaba el otro herido. Y no, dijo, no me deje, lléveme que yo no quiero morir, dijo él. Entonces yo alcé la camisa y miré, claro, no, él tenía severo roto aquí, todo el menudo estaba. Entonces yo lo cogí, yo no sé con qué valor, pero yo lo cogí y lo empaqué para adentro otra vez. Y yo le di unos 4 pasos para ya dejarlo porque el ejército nos estaba disparando. Dijo mi hija, dijo, no, aquí nos van a matar, mamá, vámonos, aquí no hay nada que hacer. Dijo. Entonces yo di 4 pasos ya para dejar al herido cuando él dijo, yo no quiero morir. Dijo. Y entonces yo volteé a ver y yo vi, no, que yo soy incapaz de dejar a ese muchacho. Yo no sé de fuerza de dónde sacamos, pero nosotros lo sacamos con la otra hija. Sacamos arriba abajo, bajamos hasta el puente. Y la personera también vino y yo a la personera también le dije, por favor, están desaparecidos 2 civiles que son papás ya. Y que vinieron. ¿Y por qué no lo colaboran? ¿Por qué no lo rescatan? Y no, y ahí no hicieron nada. Y dijo, no, cuando salió un uniformado ahí, dijo, no, tranquila, que nosotros no vamos a hacer nada, no, a los civiles no vamos a hacer daño. Yo le dije, pero es que todos son civiles, no son guerrilleros, porque nosotros llegamos primero ahí y nosotros no vimos ninguna arma, no vimos nada. Todos estaban de civil. Los que estaban enchuspando era una parte cerca, llegamos, pero ahí no había arma. Ellos estaban enchuspando y como pateaban ahí. Yo creo que ahí en esas horas, creo que los civiles que vinieron a auxiliar los otros, creo que ya lo habían matado, porque esa hora ya fue a las 7 que ya. Y ellos dijeron, no, ellos por ahí están, nosotros no le vamos a hacer daño, dijeron. Y nosotros esperanzados de que ellos estaban, de pronto lo tenían por ahí amarrado, pero no lo habían hecho daño. Pero ya ellos ya no existían ahí, yo creo. Y se había hecho en las lomitas de allá, del lado de la quebrada. Lo que pasa es que los 2 civiles, de pronto los que estaban aquí, según ellos cada uno descargaba su celular y entonces vi que a ellos les mandaban mensajes que los vinieran a recuperar, que estaban heridos. Pero ellos se metieron muy a la madrugada, todavía entre oscuro, como a las 5 de la mañana se han metido por aquí. Y apenas llegaron allí, claro, ellos, y como puede ser que el que estaba haciendo la operación ahí estaba por aquí, y como él sí los conocía, entonces llegaron y los cogieron, y para que no hablaran, pues liquiéndolos de una vez, ¿cierto? Entonces eso pasó aquí con los 2 civiles que entraron y no aparecieron. No, nomás eran. 2 y aparecieron allá en la morgue ya en Cali. Y fueron los 2 civiles que la familia dice, no, pero ellos salieron a las 5 de la mañana y se vinieron. Aquí entraron otros 2 muchachos comuneros de aquí, el otro lado también entre oscuro y claro, y ellos ya es que venían entrando aquí cuando les dispararon también, pero así por un lado, y les dijeron, ¿para dónde van? Devuélvanse. Y ellos salieron otros asustados ya porque estaba de día. Entonces ya no les hicieron nada. La verdad es que la policía no dejó arrimar a nadie aquí, hasta que ellos se fueron, porque aquí a nadie dejaron arrimar. Como le digo, como cabildos que vinieron aquí, la guardia, comunidad, todas pues si no rodeado por acá. Aquí no dejaron de entrar, porque ellos de acá nomás gritaban, no, acá no dejamos de entrar a nadie. Y no, retírense que hay una bomba por allí que la vamos a hacer estallar, que la guerrilla la ha dejado. Mentiras, que de todo lo que hacían ellos, todo el montaje que se hacían era que ellos mismos estallaban las granadas por ahí para atemorizar a la misma comunidad y no dejar de entrar. Entonces de esa manera hacían ellos, entonces no podíamos entrar. Y se alzaron todos, por eso le cuento que cuando ya se fueron todos los cadáveres de acá y alzaron con todo, fue que la gente ya pudo entrar aquí. Sí, está muy parecido a lo que, allá donde sucedió eso, está muy parecido a lo que está ahí. ¿Sería eso? ¿Cierto? Sí, era así, porque es por eso que está pintando como lo que está ahí. Y en el piso, pues por eso quedó así, porque el piso quedó allá así como está aquí, vea, así, terilleado eso. Y esos palos que están ahí sin ramas, pues fue las balas que bajaron y los árboles quedaron sin rama, por eso están así ahí sin ramas y llenos de balas, porque esos palos quedaron todos llenos de balas y así está ahí ese palo.
Cuando vio las avionetas que venían, y fue y le dijo entró corriendo y le dijo que se levantaran, que ahí venían las avionetas, que quién sabe con qué intenciones venían. Fusiles recuperados y bastantes explosivos. Es una operación que está, digamos, en evolución. Porque ya el ejército, la fuerza pública, sabe que la única forma de acabar con la insurgencia es la utilización de bombardeos. Y lo que estamos viendo lo vamos a seguir viendo porque es una política de este gobierno. Las FARC no se han quedado cortas. Y para ellos cuidarse del copamiento militar de la fuerza pública, están acudiendo a las minas antipersonales y a los artefactos explosivos para cerrarles el avance al ejército. Quedamos atrapados en esas estrategias guerreristas, somos nosotros. ¿Quiénes son los que caen en el bombardeo? ¿Quiénes son los que caen en los campos minados? Además de los actores armados. Somos nosotros. Los bombardeos están causando miedo, terror y zozobra en la gente. Acompañándonos en este proceso de resistencia por la vida, entre comillas, marcando territorio porque este es un proceso pedagógico, pero también político en el que damos a sentir nuestra voz. Porque si los medios de comunicación masivos son del gobierno, de nosotros también son las paredes y podemos plasmar lo que sentimos y lo que pensamos. La idea de esto de plasmar unas imágenes aquí nace porque anteriormente habían unos símbolos de guerra, ¿no? Habían las caras de los comandantes. Sí, de comandantes, bueno, cosas que no nos traen de pronto nada bueno, que no traen algo benéfico para los niños. Esta vez para niños, jóvenes, adultos y todo aquel que pase por este lugar, queremos dejarle un granito ahí, algo que al menos le quede sonando ahí en el corazón. Nos sirve para recuerdos para nuestros hijos, para que ellos también nunca se olviden lo que nosotros tenemos mucha riqueza y que ellos se acojan a lo que nosotros tenemos y que cuiden que sigan en el proceso que nosotros tenemos y que cuiden nuestra naturaleza. Mi experiencia como docente en todo este trajín de la guerra, del conflicto y en el aporte que hacemos cada uno de nosotros los docentes es motivar a los estudiantes, darle una cara diferente, una cara nueva o al menos mostrar en momentos de oscuridad como es la guerra, el conflicto, la zozobra, el caos, los muertos, tantas víctimas de la comunidad. Entonces uno como docente lo que trata en la escuela es motivar a la vida, en sí al valor de la vida. Yo creo que nosotros y de una u otra manera uno se siente responsable del futuro que tiene cada estudiante o cada niño o cada adolescente o cada grupo con el cual uno se pone al frente de ellos, y lo que uno trata es de incentivar, de buscar nuevos caminos para afrontar esos retos que a veces la misma sociedad, el conflicto armado nos presenta, la misma situación, y que el contexto a veces no es fácil porque en ese momento donde estamos en un país donde el desempleo es altísimo, donde las diferentes formas de trabajo son ni pocas y las oportunidades son menos. Aquí viene está el cabildo indígena, las instituciones como escuela, la guardia indígena, en sí lo que se trata es de formar equipo para fortalecer en sí la vida, ¿no? La vida dentro del plan de vida de nuestras comunidades indígenas, dentro del plan de vida del movimiento indígena en Colombia, como indígenas nazas que somos, como indígenas países que somos, donde reconocemos que la tierra es nuestra madre, donde reconocemos que para vivir debemos estar en armonía, darle sentido a la vida, porque muchas veces los estudiantes dicen, bueno, profe, yo salgo de quinto y ahora qué, o termino 11 y ahora qué, no hay trabajo.
vivir esos valores que como comunidades, como individuos y como seres humanos tenemos, vivir mejor cada día y saber de que, pues, que no todo es negativo. A veces uno dice, no, mira, uno se encuentra en la guerra y parece que todo eso sobra, pero yo creo que dentro de cada familia hay valores, dentro de cada comunidad hay valores de resistencia, hay valores de armonía, hay la unidad, hay la organización, hay el cabildo. Entonces, como todo eso es ayudar a animar a la gente para que aporte más a la organización, Buenas noches, mi nombre es Liliana Pillimue, soy indígena Nasa del territorio ancestral de Tacuello, Cauca. Conozco a Minga, me vinculo a Minga. Minga nace en el 98, me vinculo en el 2008 y en el 2011 a través de mi hermana que es docente en el territorio, en la vereda de La Tolda, nos unimos para acompañar a las madres de Gargantillas en su dolor de haber perdido sus hijos en esta masacre que dejó consternada una vez más a la comunidad porque ha sido un territorio de constantes luchas y conflictos. Bueno, Tacuello siempre ha sido un contexto donde han pasado varios grupos armados, digámoslo, al margen de la ley, pero también es un contexto donde ha sido como un laboratorio social donde se han construido grandes procesos comunitarios. En el marco de esa disputa de poder entre las fuerzas de grupos armados y las autoridades indígenas, pues siempre nos hemos visto los indígenas abocados al reclutamiento de menores, se asesine la vida y se asesine también la madre tierra, pues se entra a hacer ese acompañamiento porque sabemos que los territorios aún son muy colonizados, patriarcalizados, y hay una mirada también muy viril de que echarle la culpa a las mujeres de lo que pasa en los territorios, cuando precisamente nos unimos, mi hermana y yo, a defender en una asamblea comunitaria y a las mujeres y decir que esto no era una responsabilidad de las mujeres, sino que era una responsabilidad de todos y de todas los que vivimos en el contexto. Entonces, a las madres de Gargantilla prácticamente las acompañamos colectivo Minga de Pensamiento y como la solidaridad de género de las mujeres del territorio, porque realmente hubo como un desconocimiento al inicio y no se miraba el problema pues político y social a grandes rasgos, sino que se culpabilizaban eran las madres de haber dejado ir sus hijos al convite que había hecho este hombre que había reclutado a los jóvenes. Bueno, saludos a todos y todas las participantes del curso. Bueno, siguiendo un poco como el relato que nos comparte Liliana, pues en ese momento la conversa con Lili, con Socorro, que es docente de la institución educativa La Tolda, que está pues muy cerca a Gargantillas, donde ocurrieron los hechos, pues nos puso como en una posición de, pues primero de indignación, pues de frente a los hechos concretos de la guerra en el país, y frente a ese acontecimiento, pues hubo una pregunta, bueno, ¿qué hacemos con la indignación? ¿Qué hacemos con la rabia que tenemos? Pero también, ¿qué podemos hacer en compañía y en solidaridad con las madres, con las familias, con las comunidades que se ven afectadas por estas prácticas pues, de guerra? Y ante esa pregunta, pues como colectivo decidimos inicialmente como escuchar, y fueron varias reuniones donde simplemente se escuchaba a las madres especialmente, y como todos recordamos, pues era muy difícil que ellas pudieran inclusive contar lo que había sucedido y poder verbalizar y poner la palabra allí frente a este acto tan atroz. Fue difícil, entonces digamos que al principio digamos que no hay posibilidad de hacer investigación ni hacer una producción audiovisual, nada, sin la confianza y sin tener, digamos, como una empatía, pues, o realmente sentir la cercanía del otro. Y fue así como fuimos
varias veces sin ninguna pretensión, inclusive sin ningún tipo de planeación, simplemente hacer escuchas, a sentir la compañía, y poco a poco en ese encuentro se fueron, digamos, resolviendo otras preguntas y fueron también dándose opción de hacer un tipo de trabajo donde nosotros, digamos, desde nuestras capacidades, desde nuestras experiencias, desde nuestro quehacer, dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer aparte de escuchar? Y entonces allí, digamos, surgieron varias acciones que fueron, digamos, producto de la misma conversa y el deseo de las madres. Y en últimas, como fuimos viendo, también fue una manera de elaborar el duelo colectivo, una manera también de tramitar esta rabia, este dolor, y también de, digamos, ubicar en un lugar distinto la memoria, como le ha puesto la historia oficial, de unos niños que eran vestidos como guerrilleros y que para los medios de comunicación pues eran las fuerzas especiales de la insurgencia, y bueno, y toda una serie de relatos oficiales que construyen pues al indígena, al joven, como terrorista, como insurgente. Entonces nos dimos también a la tarea de empezar a hacer un trabajo que posibilitara, por un lado, elaborar el duelo y también, digamos, poner en un lugar distinto esa memoria de estos jóvenes y también esa memoria de resistencia que tienen las comunidades nasa pues, del norte del Cauca. Entonces, en ese sentido, a medida que fue avanzando el acompañamiento y que empezamos, digamos, a hacer como también nosotros conciencia de lo que podíamos hacer, decidimos como hacer un trabajo de investigación, acción colectiva, digamos, en clave de una trilogía, y que era como esta trilogía, poder ir narrando esos acompañamientos, poder ir dando cuenta de lo que sucedía, digamos, en tres niveles. Un nivel primero como de recoger los testimonios, es decir, el valor de la palabra de los implicados tiene allí un peso muy fuerte. Lo segundo era, digamos, esos testimonios, digamos, cómo confrontan las otras versiones. Entonces allí también la tarea era recopilar toda esta parte de la documentación oficial, desde lo que dijeron los periódicos, lo que salió en noticieros, pero también, digamos, recopilar lo que pasa en términos de la política de seguridad, qué pasaba en ese momento con el proceso de paz, es decir, entender el contexto donde había ocurrido este acontecimiento. Y por último se tomó la decisión de elaborar un video. No nos atrevemos a decir documental ni a ponerle como un tipo de género en específico. Lo que intentamos allí fue, a medida que iba avanzando el proceso de acompañamiento, poder, digamos, estos testimonios y las acciones que se hacían de manera colectiva, poderlas registrar. Y ese fue, digamos, un tercer nivel de poder ir juntando las imágenes, ir juntando las voces y también ir juntando, digamos, en este espacio que trata de hablar de la estética, las expresiones también, digamos, estéticas que las mismas madres produjeron. Entonces, pues desde la siembra que se hizo en el lugar del bombardeo, pasando por el tejer cuando ellas hicieron la colcha con los nombres de cada uno de sus hijos y lo juntaron en esta colcha con los nombres, en la pintada del mural. Habrá que hacer una apuesta por acercarnos a la infancia, por acercarnos a la historia latinoamericana, por acercarnos a nuestros territorios, a descubrir las poéticas dominantes que podríamos volver audiovisuales, para hacer registros de memorias adultas que fueron infantes también, para tejer acciones participativas con familias de jóvenes afectados por la violencia o por jóvenes afectados por este tocar y ser tocado también, o por este infín de la infancia. Habrá que construir un horizonte político y creativo a partir de una visión autónoma y distinta
que nos emerja y nos incluya en formas de otros discursos de la infancia que se pueden producir fuera de los márgenes de exclusión tradicionales de la academia y el cine. Para eso sería vital revisar a Machuca de Andrés Wood, revisar otra vez Tacuello Resistencia por la Vida, preguntarnos por las representaciones que se hacen de la infancia, ver otro tipo de cine y preguntarnos de nuevo cuáles son los horizontes de resistencias que podemos dibujar para las infancias y juventudes de nuestros territorios. De igual manera, qué experiencias propias podemos tejer para reinventar nuestra infancia política que tiene todo el potencial revolucionario para rebelarse contra las estructuras que aún nos oprimen la memoria y la experiencia vital.